Aún falta mucho para lo peor. La guerra en Ucrania provoca la peor crisis alimentaria mundial desde al menos 2008 según el Fondo Monetario Internacional. ¿A qué se refieren con estas palabras? ¿Qué nos puede esperar para 2022 y 2023? Todo esto lo veremos en el video de hoy, así que quédate hasta el final porque lo que veremos te interesa y mucho. ¡Empecemos! Las alteraciones de la guerra de Ucrania en los flujos de cereales y fertilizantes han provocado la peor crisis de seguridad alimentaria desde al menos la que siguió al colapso financiero mundial del 2007 al 2008, y unos 345 millones de personas se enfrentan ahora a una escasez que pone en peligro su vida, dijo el viernes el Fondo Monetario Internacional. Un nuevo estudio del Fondo Monetario Internacional estima que los 48 países más expuestos a la escasez de alimentos se enfrentan a un aumento combinado de sus facturas de importación de 9.000 millones de dólares en 2022 y 2023 debido al repentino aumento de los precios de los alimentos y los fertilizantes provocado por supuesto por la invasión rusa. Esto erosionará las reservas de muchos estados frágiles y afectados por conflictos que ya se enfrentan a problemas de balanza de pagos después de una pandemia desgastadora y el aumento de los costos de energía, dijo el Fondo Monetario Internacional. Solo para este año estimamos que los países altamente expuestos necesitan hasta 7.000 millones de dólares para ayudar a los hogares más pobres a hacer frente a la situación, dijeron la directora general del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y otros funcionarios de la institución en un blog. La guerra en Ucrania ha empeorado una crisis alimentaria que se ha ido agravando desde 2008. Debido en gran parte a la creciente frecuencia y gravedad de los desastres climáticos y los conflictos regionales, dijeron. El Fondo Monetario, por ejemplo, pidió un rápido aumento de la ayuda humanitaria a través del Programa Mundial de Alimentos y otras organizaciones, así como medidas fiscales específicas en los países afectados para ayudar a los pobres. Sin embargo, dijo que los gobiernos deberían dar prioridad a la lucha contra la inflación. La ayuda social a corto plazo deberá centrarse en proporcionar ayuda alimentaria de emergencia o transferencias de efectivo a los pobres, como las anunciadas recientemente en Honduras y Sierra Leona, dijo Georgieva. El fondo también pidió que se eliminen las prohibiciones a la exportación de alimentos y otras medidas proteccionistas, mencionando un análisis del Banco Mundial según el cual estas restricciones suman hasta el 9% del aumento del precio mundial del trigo. El nuevo estudio y las recomendaciones se dieron a conocer a la par de que el director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobaba un mayor acceso a la financiación de emergencia durante el año a través de una nueva ventanilla de crisis alimentaria para los países más vulnerables. Ucrania estaba entre los 5 principales exportadores de cereales antes de la guerra, con un 15% de los envíos mundiales de maíz y un 12% de trigo, y la reanudación del comercio desde los puertos del Mar Negro en virtud de un acuerdo con Rusia ha aliviado solo en parte la escasez. Sin embargo, el conflicto está reduciendo la futura producción de cultivos de Ucrania. Rusia, también uno de los principales exportadores de cereales, redujo la exportación a principios de año a las antiguas repúblicas soviéticas vecinas. Tanto Rusia como Ucrania han sido importantes exportadores de fertilizantes. El recuerdo de las 3 últimas recesiones 2008, 2011 y 2020, todas ellas profundas e intensas en destrucción de empleo, invitan a sobreestimar el impacto de una crisis. Sin embargo, lo más habitual hasta ese momento eran las crisis cortas y de rápida recuperación, como fueron las de los 70, por ejemplo, los 90 o inicios de los 2000. De hecho, incluso la crisis de la pandemia, aunque muy profunda, fue corta. La mayoría de los países desarrollados tuvieron solo 2 trimestres en contracción y recuperaron el nivel de empleo y ocupación apenas 1 año y medio después de la llegada del virus. Aunque nunca se puede descartar una recesión que se complique, en este caso los mimbres que tiene la economía actual tanto en los países desarrollados como en España no apuntan a una crisis muy profunda. De hecho, una buena parte de los problemas están directamente relacionados con el exceso de la demanda. De hecho, tras el final de la pandemia, no hay problema con el parón de consumo, sino todo lo contrario. Ha crecido tanto que la oferta no consigue satisfacer todas las necesidades. Estados Unidos puede ser un buen espejo en el que Europa puede mirarse, ya que el país va con varios trimestres de adelanto en su ciclo económico. A inicios de 2021 ya había recuperado el PIB previo a la pandemia
y sufría el episodio inflacionista hace ya un año, con el agravante de subidas de salarios por la escasez de la mano de obra, la temida segunda ronda de inflación. Después de las agresivas subidas de tipos de la Reserva Federal, Estados Unidos entró en recesión en la primera mitad del año, previsiblemente lo que le ocurrirá a Europa en los próximos trimestres. Pero ¿cómo está el empleo en los Estados Unidos? Sin embargo, a pesar de todo esto, esta recesión está siendo muy moderada. La contracción del primer trimestre, por ejemplo, fue de 0.4 y la segunda de 0.2. Se trata de una caída leve que implica un ajuste de algunos de los excesos que se estaban acumulando en la demanda. En ningún caso supone un desplome de la actividad. De hecho, en tasa interanual, el PIB todavía sigue creciendo. A pesar de la recesión, entre comillas, el mercado laboral estadounidense muestra un gran dinamismo, lo que descarta que la crisis se esté contagiando a los hogares por la vía del desempleo. Durante los 2 trimestres de recesión, Estados Unidos creó nada menos y nada más que 2.7 millones de empleos, un crecimiento del empleo de casi el 2%, y el número de vacantes siguió cerca del máximo histórico con algo más de 11 millones de puestos de trabajo sin cubrir. Y en el inicio del tercer trimestre se crearon algo más de medio millón de empleos, lo que supone el mejor dato desde febrero. De hecho, la recesión podría estar a punto de terminar en los Estados Unidos. ¿Cuáles son la deuda de los hogares y las empresas? Se está produciendo una brecha entre la situación de los hogares y la percepción que tiene el futuro económico. Este hecho aumenta la posibilidad de que se produzca una recesión si las familias eligen aumentar su ahorro precautorio, pero reduce la posibilidad de una crisis profunda, ya que el ahorro embalsado evita que tengan que hacer un ajuste forzoso. Desde el estallido de la pandemia, la economía ha mostrado una resiliencia inesperada, y eso que los shocks económicos han sido muy severos, desde los confinamientos hasta las rupturas en las cadenas de suministro. Ni siquiera la gran incertidumbre vivida durante esos meses consiguió extender la recesión. Lo que ha ocurrido desde el año 2020 es que cuando las condiciones sanitarias lo han permitido, la economía ha crecido intensamente, señal inequívoca de la existencia de grandes desequilibrios. ¿Se imagina cómo habrían reaccionado las empresas o las familias a un confinamiento en el año 2008 cuando estaban enterrados en deuda? El riesgo de una recesión brusca es indudable en el contexto de la guerra económica con Rusia, el principal suministrador de energía de la Unión Europea. Un corte total del flujo del gas y petróleo podría provocar importantes parones en la producción industrial europea, destrucción del empleo y malestar social. Sin embargo, este no es el escenario base que manejan actualmente los expertos en geopolítica, sobre todo porque el Kremlin tendría que pagar un alto costo por cerrar el grifo a Europa. Esto explica que la práctica totalidad de analistas esté esperando una recesión corta y poco profunda. El Fondo Monetario Internacional, que revisó sus previsiones a finales de junio, espera que la economía global crezca un 3.2% este año y un 2.9% en el próximo. Y para los países avanzados proyecta un avance del 2.5% en 2022 y 1.4% en 2023. Esto es, en el escenario base no haya cabida a la recesión. En todo caso, a un trimestre aislado de contracción que sería corta y superficial, a pesar de todas las amenazas que cierren a la economía global. Aún no hay indicios suficientes que inviten a pensar que habrá una gran crisis a la vuelta de la esquina. Pero ahora quiero saber, ¿tú qué opinas acerca de este artículo? ¿Crees que el Fondo Monetario Internacional está siendo contraproducente, que está cometiendo errores, que está siendo hipócrita respecto a sus comentarios? Por un lado, preocupado por la crisis alimentaria y por otro lado diciendo que no hay una recesión. ¿Crees que están contradiciendo su propio criterio? Déjamelo en los comentarios. ¿Crees que habrá una recesión fuerte, corta, de larga duración? Simplemente una contracción. También déjamelo en los comentarios. Si quieres aprender a invertir en bolsa de valores, recuerda que tenemos 3 listas de reproducción, vocabulario de bolsa, curso básico y curso intermedio en este canal, totalmente gratuitos en el canal. Y también tenemos, no se olviden, de lunes a sábado en vivo para sus dudas, por supuesto, revisando actualidad financiera y bolsa de valores, 9:30 de la mañana, todos los días, hora de Nueva York, y 4 de la tarde, videos como este, donde reviso cómo está la situación económica y qué opinan los mayores inversores acerca de la actualidad financiera en el mundo. Si estos son temas de tu interés, por favor considera darle un puñete en la cara a este tipo, suscribirte aquí. Aquí te dejo esa lista de reproducción para que aprendas a invertir en bolsa y aquí un video que te puede interesar. Conmigo es hasta el día de hoy. Les mando un abrazo. Muchísimas gracias por ver mi contenido. Nos vemos el día de mañana con un nuevo video. Adiós, adiós, adiós. Adiós.